Porque hay una cosa muy importante. Nosotros partimos de la libertad. No partimos de ni pros, ni de anti, ni de... Partimos de la libertad. Y la libertad se basaría en tener la información general y que cada persona haga su opción en particular. Esto siempre, cuando lo fundamos en el 88, lo tuvimos claro, y ahora todavía, 32 años después, todavía es más claro en unos territorios que vivimos con limitación de libertades. Por lo tanto, lo que voy a hablar a lo largo de esta primera exposición no va a leccionar ni va a informar, sino va a nuestro pensamiento interno que tenemos sobre el que decidimos. Es decir, habrá personas que les interesarán unas cosas y habrá personas que les interesarán otras cosas. Pero aquí no se darán respuestas ni soluciones. Una de las cosas interesantes en los años que llevo en medicina es que yo me caracterizo por no dar ninguna respuesta, ninguna solución. Entiendo perfectamente que hay concentraciones sanitarias que están para dar respuestas y soluciones. Perfecto. Pero los que trabajamos para que no se produzcan cosas evitables, lo que deseamos es que las personas tengamos una información, tengamos una capacidad de decisión. Por lo tanto, hoy no encontraréis ninguna respuesta, mañana menos, y hace 32 años ninguna. Bien, pues entonces en el temario que se ha publicitado, cuando he llegado por la zona de Berriz, por la zona del Hospital Psiquiátrico y Elorrio, porque es un núcleo que en mi vida me ha supuesto mucho, junto a Vergara. Y pues tenía ganas, porque hacía igual 31 años que no pasaba por Berriz, ni por Zaldívar, y por Elorrio, evidentemente. Y he dicho, bueno, ¿cómo puedo expresar el temario de una manera sintética y de una manera apañadita que tenga una coherencia? Pues entonces, pues esto me ha sido muy interesante, visitar vuestros territorios, vuestros pueblos, y yo irme haciéndome una idea. Cuando nuestra civilización, esta que estamos viviendo actualmente, se configura y empiezan hace miles o millones de años, no lo sé, porque tampoco me interesa, pero esta civilización nuestra, que parece ser que es, dentro de nuestro conocimiento, la cuarta o la quinta que vivimos en este planeta, esta civilización, hago un paréntesis, todo lo que os comento no hay nada inventado, está en las facultades de biología, en las facultades de medicina, está publicado, o sea, aquí no hay una versión diferente, aquí son los datos que hay del conocimiento. Os diré también en este paréntesis, no utilizaré en ningún momento ciencia, porque en estos momentos la ciencia actual es pseudociencia. Utilizaré conocimiento, y siempre que me referiré a los datos, a las reflexiones, será sobre el conocimiento actual. Cerrando el paréntesis, como os decía, todo lo que vamos a ir viendo es un viaje hasta el año 2021. Por lo tanto, esta civilización se sabe actualmente que nace de la selección de un mundo inorgánico entre, como tenemos en la tabla de Mendeleev, entre el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros muchísimos más minerales. Que de la selección de estos se forman todos los componentes orgánicos, nuestras grasas, nuestros lípidos, nuestras proteínas y nuestros hidratos de carbono y otros elementos orgánicos que existen. Y que esto es debido a unos seres vivientes
que es lo que denominamos y lo que Pasteur muy bien describió como gérmenes. Luego se han llamado microbios, luego se han llamado microbiota, se llamaron en su momento floras intestinales, floras genitales, floras bucales, floras cutáneas, y gracias a la existencia de estos microorganismos que vuelven a existir en la cuarta, tercera, segunda y primera civilización, se forma la vida que posteriormente diremos vegetal, animal y humana. Es decir, que estos microorganismos que nos han enseñado que son infecciosos, que son contaminantes, que son patógenos, no tienen de infecciosos, de patógenos ni de contaminantes, no tienen nada si vivimos en unas condiciones de vida determinadas. Y gracias a ellos, además, hacen que se seleccione todo el mundo mineral y todo el mundo de conocimiento que hay para dar la vida y se configure como orgánico y además hagan posible la célula eucariota. La célula eucariota, si recordamos cuando hemos estudiado ciencias naturales, es esta célula que tiene una membrana, que tiene un mar interior y que tiene un núcleo con una membrana interior, donde en este núcleo está toda la carga genética. Eso es la célula que nos han enseñado única. Actualmente en las escuelas se continúa enseñando eso y en las universidades. Sin embargo, a la luz del conocimiento del 2021, estas células son reconocidas eucariotas gracias a la fusión de dos células procariotas o microorganismos. Por lo tanto, vemos de una vez más cómo gracias a los microorganismos nosotros vivimos y existimos, esta civilización. La cuarta, la tercera, la segunda, la primera, dio vegetales, dio minerales, dio animales y seres diferentes a los que constituimos esta quinta civilización. De tal manera que actualmente ya no se habla de genética. Figuraros toda la información que se está dando, la genética por aquí, la genética por allá. Ya no se utiliza el concepto genética, sino metagenética. Es decir, nosotros no es que estemos rodeados de microorganismos, es que los microorganismos forman nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que constituye nuestra esencia, tocable o intocable, objetiva, subjetiva. Por lo tanto, el concepto de genética en estos momentos ya no nos sirve, porque nosotros formamos parte y los microorganismos forman parte de nuestras células y en 4 veces más que las células eucariotas. Por eso ya no se habla de genética, sino nosotros somos el resultado de 4 veces más del mundo de microorganismos que el mundo de las eucariotas. Y además el mundo de las eucariotas creado por los microorganismos mismos. El segundo aspecto, si estos microorganismos que están en nuestro cuerpo, que están en el agua, que están en la tierra, en el aire, en el fuego, es decir, en lo caliente y en lo frío, y está en toda la materia viviente, estos microorganismos no son exclusivos de un cuerpo enfermo. Estos microorganismos existen estando nosotros perfectamente y nuestra existencia estando perfectamente, lo que se dice en un cuerpo sano. Por lo tanto, cuando a nosotros nos exploran, nos estudian en un cuerpo sano, todos los microorganismos que tenemos en el cabello, en el oído, en los genitales, en la piel, suben a 500, 1000, 2000, miles de microorganismos que están viviendo con nosotros.
Por lo tanto, saber que el piojo está viviendo con nosotros. El hecho de que me hagan una prueba diciendo que tengo piojo no significa nada. Significa que vive con nosotros y hace una función. Si el papilovirus está a nivel genital, quiere decir que está haciendo su función, pero no solamente a nivel genital, porque está en todo el organismo, en cualquiera. Lo que pasa es que se ha observado en un momento en un aparato que se llama genital, pero cuando se está estudiando en el resto del cuerpo aparecen papilovirus. Y cuando tenemos virus de hepatitis o de ecovirus están también en nuestro organismo, concretamente en nuestro intestino, pero es que están en todo el organismo y haciendo su función, porque gracias a ellos nosotros respiramos, eliminamos, creamos la función cardíaca, creamos las funciones cognitivas y de transmisión de la información y de la electricidad de las neuronas, y además, gracias a ellos, nos limpian de la toxicidad externa, nos limpia nuestra flora digestiva, nos limpia de la toxicidad, hasta un 90% de la toxicidad externa que podemos ingerir. Esta es la primera protección natural. La primera protección natural es la existencia solidaria, simbiótica, de los microorganismos que hacen una función de dar vida, de limpiar la vida y de eliminarla, y cuando la vida está acabada, de descomponerla de nuevo. Esta es la primera función, que es la protección de nuestro microbiota para que nuestro organismo tenga una protección natural de calidad. No les estoy diciendo que hay que tomar probióticos ni prebióticos, cuidado, que yo absolutamente hago publicidad de ningún tipo de producto, sino les estoy diciendo que los microorganismos necesitan una agua, una tierra, un aire, un fuego, un alma, una vida interior en un equilibrio para que funcionen en equilibrio. En segundo lugar, la protección natural, la protección de rebaño natural, se caracteriza porque cuando en nuestro organismo se acerca, se vislumbra, se fija una sustancia que nos puede destrozar, lo que se llama antígeno o un tóxico, el organismo lo que hace es utilizar la segunda barrera inmunitaria, que es la fiebre. La fiebre es un mecanismo automático que no depende de nuestra voluntad, reflejo, que depende de nuestra homeostasis, es decir, capacidad automática de regularnos, y el organismo, tras la detección de algo que nos destruirá, que será difícil de integrarlo como un elemento más, entonces se desencadena por un mecanismo neurológico, se desencadena la fiebre. Y con la fiebre se desencadena el ayuno, el cansancio, el dolor general y las manifestaciones digestivas o manifestaciones respiratorias, con un mecanismo importantísimo que es el resultado final, que es el sudor. A través del sudor el organismo lo que hace es expulsar y eliminar lo que considera que es sobrante y que puede poner en riesgo el equilibrio de todo su sistema procariota, eucariota. Un tercer mecanismo que tenemos sería el de, paralelamente, van unidos, no les estoy diciendo en un orden cronológico, no, son 1, 2, 3 al instante. Para que esta limpieza sea más eficaz, no la que hace la limpieza, sino la que sea más eficaz, nosotros generamos anticuerpos.
Por eso que el valor de las pruebas de anticuerpos tiene que ser sui generis, tiene que ser limitado, porque no es el anticuerpo el que elimina, es el que ayuda a eliminar cualquier sustancia o elemento que está incomodando el equilibrio del organismo. Con esta producción de anticuerpos, paralelamente, se produce una gran producción, una gran activación del sistema ganglionar. Bazo, hígado, ganglios, nódulos ganglionares, que lo que hacen es crear muchísimos glóbulos blancos. Y estos son los que acaban fagocitando, comiéndose, eliminando, junto a los anticuerpos, interferones, citoquinas, hacen que sea más eficaz la eliminación de lo que ha sido distinguido como tóxico. Por lo tanto, no es el anticuerpo el que defiende, Señoras, señores, eso ya está en el conocimiento actual, 2021, ya se está aceptando que los anticuerpos lo que hacen la función únicamente es de ayudar a la eliminación. Pero realmente lo que es potente es toda la respuesta de glóbulos blancos en todos sus nombres, linfocitos, monocitos, los que sean, los que realmente harán que se elimine el elemento reconocido como ajeno, que es lo que se denomina antígeno. Estas respuestas pueden ser superadas cuando se dan una serie de condiciones. Es decir, que nosotros podemos entrar en contacto con un elemento que nos está desequilibrando y tener una respuesta inmediata y con fiebre y no pasar de ahí. Pero puede haber situaciones en que se compliquen, lo que llamamos complicarse. Cuando estos tres mecanismos que he citado, 4, son superados. Históricamente esto ocurre cuando se dan 4 condiciones en 4 condiciones. Hambre, desafecto, soledad, angustia, inexistencia del mañana, falta de esperanza. Urbanísticamente, cuando los desechos se mezclan con las aguas limpias, los desechos sólidos no son recogidos. Y en cuarto lugar, cuando la densidad demográfica, el efecto patera, que decimos actualmente, es decir, haya más personas en un espacio que lo que el espacio puede solicitar o puede alimentar. El espacio se alimenta siempre con luz natural, iluminación natural, aire fresco o aire caliente y el espacio justo para las personas que pueden habitarlo. Es decir, si hay una densidad muy alta, será una condición, como hemos comentado, para que no haya suficiente aire, no haya suficiente luz, no haya suficiente ultravioleta, no haya suficiente ventilación, y entonces sea el cuarto elemento que puede hacer que nuestro organismo no tenga suficiente capacidad inmunitaria o protección natural para afrontar a este elemento que ha sido reconocido como extraño. Esto es clásico. Esto lleva conocimiento 100 años, 200 años. Este conocimiento, además de clásico, está ya descrito en el cuerpo hipocrático 6.000 años antes de la Edad Moderna. Y vamos a la cultura china
y lo encontraremos, vamos a la americana y lo encontraremos, y vamos a la hindú y lo encontraremos. Es un conocimiento clásico. Esto es lo que da paso a que una infección, por ejemplo, o una toxicidad, se pase a una epidemia. Es decir, que de pocas personas que sufren, pasemos a muchas personas que sufren. Y la proporción, como es directa, cuanto más personas sufrimos, más personas morimos. Vale, muy bien. El segundo punto es, cuando hablamos hay que hablar con una propiedad, con una cierta propiedad. Sí es cierto que en estos momentos el lenguaje está pervertido, o sea, se utiliza un lenguaje, no sé ustedes en euskera, pero en catalán o en castellano el lenguaje es pobre. Es pobre porque es un lenguaje periodístico, es un lenguaje de los medios de comunicación que le falta la semiología, le falta ir a las fuentes. ¿Qué es la gripe? Es importante ponernos de acuerdo todos, más o menos, en lo que es la gripe, y lo podremos hacer además. No es una cuestión de ningún tipo de controversia. Clásicamente, la gripe fue muy bien definida por un hipocrático del siglo XVII, británico, Thomas Sydenham, en el que observa que en el hemisferio norte, como donde se sitúa Gran Bretaña, en el hemisferio norte se da en una temporada que es entre otoño e invierno, mediados de otoño, principios de invierno, lo que es el noviembre, febrero, se da en la población unas manifestaciones en el paso de la temporada caliente a la temporada fría, unas manifestaciones que aparecen cada año y que afectan a diferentes poblaciones. Estas manifestaciones son descritas en su momento como pues, fiebre, dolor, cansancio, inapetencia, diarreas o temas de mucosidades, como he comentado, digestiva o respiratoriamente. Y le llama influenzae. Si miráis en inglés, yo desconozco totalmente el inglés, pero si miráis el inglés, en inglés no se dice gripe, se dice influenzae. Influenzae es un término muy interesante que os invito a poderlo revisar en euskera y poderlo revisar en castellano. Influenzae significa todo aquello que pasa en el tránsito entre estaciones, concretamente de la caliente a la fría. Pero además de este concepto y de este vocablo, influenzae, los franceses aportan, con el concepto de gripe, aportan un concepto muy interesante que le dan todavía más matiz a lo que Sydenham decía, que es gripar. Gripar es aquello que ya no puede más, que se ahoga, que ya no puede ni caminar. Y entonces a partir de ahí el término francés, lo hemos adoptado al menos en castellano y en catalán, llamamos gripe. Por lo tanto, la gripe o la influenzae es una manifestación que aparece en el tránsito entre el verano y el otoño, que afecta a grandes poblaciones y que hace que las poblaciones tengan que estar en cama y no puedan ni a ir a la escuela, ni a trabajar, ni a seguir el ritmo normal. El tratamiento de estas manifestaciones es el clásico, no el farmacológico,
importante en el conocimiento del 2021. Es el clásico. Es reposo, compañía, ayuno y sudor. Sudarla. Si recogemos en nuestra cultura euskaldun, hay muchas maneras de sudarla y muchas prácticas, y vamos y recogemos otras culturas, hay muchas maneras de sudarla. Interferir en su evolución hacia una complicación puede estar producido por la utilización indiscriminada, vuelvo a decir, discriminada podríamos aceptarlo, indiscriminada de antibiótico, antiinflamatorio, antitérmico y analgésico. Son relatadas ya la utilización en el síndrome de Reye en el año 80, cuando ante una gripe se tomaba aspirina y aparecía un problema hepático y un problema encefalítico, el síndrome de Reye, con Y. Se puede consultar perfectamente. La Bayer lo reconoció y supo que el negocio de la aspirina se le iba al traste, y entonces por eso la aspirina buscó campos como eran para disminuir la coagulación sanguínea. Otro ejemplo que tenemos de la farmacología, además en la producción de muerte post-fármaco, sería en la utilización de los antigripales, no aceptados por farmacia, no aceptados por el conocimiento de los farmacéuticos, sin embargo masivamente dispensado a nivel de farmacias. Pero eso no es nuevo. Hay cosas que son controvertidas a nivel de conocimiento y, sin embargo, salen al mercado con una facilidad enorme. Pues los antigripales, ha habido desde hace años propuestas al Parlamento español para que se retiren de farmacia y no ha sido posible. Muertes antigripales con la mezcla de café matinal producen y han producido muertes que hemos conocido. Muy bien. Y en tercer lugar, y con esto ya pasamos al coloquio, son las vacunas.